Romanos 6, doy un anuncio antes de leer Romanos 6 del mensaje esta noche. Esta noche vamos a cubrir Efesios 2:10, que tiene que ver con buenas obras. Y todos ustedes van a querer saber qué buenas obras necesitan hacer. Amén. No para ser salvo, pero Dios habla allí de un mensaje excelente y claro, es para animarnos, pensar que nuestra vida, en cualquier camino que seamos o estemos, nuestra vida vale. Es algo que Dios quiere. Y es excelente lo que dice el Espíritu allí. Si fuera posible, yo voy a mandarles a todos ustedes leer Romanos 6 50 veces. Y creo que hay algo aquí fuerte. Y me gusta leer Romanos 6. Hay un mensaje que necesitamos. Voy a decir en el mensaje un detalle que deben recordar antes de leer. En versículo 11 aquí, de capítulo 6, versículo 11, tenemos el primer mandamiento en todo el libro de Romanos. 6:11. Y entre 6:11 y 6:14 hay 6 mandamientos. Y es bueno recordar esto. Es decir, todo versículo 1 a 10 es lo que es verdad. Decimos en términos gramáticos indicativo. Indica o solo explica la realidad. Entonces, cuando estamos escuchando 1 a 10, debemos entender que Dios, por medio de Pablo, está explicando a nosotros la realidad nuestra en Cristo Jesús. Y luego, 11 a 14, dice la respuesta nuestra en gracia. Entonces, vamos a escuchar. Romanos 6, 1 a 14. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre hay palabra tropiezo para mi lengua. El punto del pasaje, amigo, amiga, es asegurarnos de perdón. Pecadores perdonados por medio de la fuerza de la vida y muerte de Cristo Jesús, y seremos semejantes a Él en su resurrección. ¿Tú quieres saber algo del futuro? Aquí dice tu Dios, algo de tu futuro. Serás semejante a Cristo Jesús en su resurrección. Y nosotros, claro, no tenemos ninguna idea de querer seguir en el pecado. Los perdonados no tienen la posibilidad de seguir en el pecado. Ni tenemos la idea de sentirnos libres pecar. Ni tenemos la idea de sentirnos posibles de justificar nuestro pecado. Ni caminar en recibir pecado como normal, o en ofrecer lugar en la mesa del Señor Jesucristo cuando una persona no es arrepentida. Nosotros decimos que aquí hay algo fuerte para el cristiano recibir, y hay algo de verdad que puede causar el que no conoce al Señor querer huir de su pecado. Deben ver versículo 14 antes de todo. Las últimas palabras son el punto de lo que quiero decir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estás fuera de Cristo Jesús, estás bajo la ley. Estás en Cristo Jesús, no estás bajo la ley. Estás sin Cristo, no tienes gracia. Tienes Cristo, tienes gracia. Algunos que quieren que recordemos estas palabras fuertemente son personas que viven en un pecado y a veces parece que quieren una excusa de pecado. Versículo 14 no es excusa de un pecado. Versículo 14 no es excusa pecar. Todo el pasaje milita contra la idea de permitir o dejar un pecado entrar y quedar en nuestra vida. Aguas no fue dicho como una excusa del pecado. El punto del pasaje es asegurarnos del perdón por la muerte de Cristo y seremos semejantes a Él en su resurrección, y que para nosotros perdonados no hay ninguna posibilidad de seguir en el pecado. Guardamos el punto, amigos. No ser condenados no quiere decir que estamos libres de pecar. No ser bajo la ley no quiere decir que es permitido a nosotros hacer cualquier cosa y no pensar en ser condenados.
Pensar que podemos seguir en el pecado es ofrecer gran tropiezo, es hacer algo que es contra el Evangelio. Y la persona que piensa en seguir en cualquier pecado no entiende el Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se fue a la cruz. Fue la voluntad de Dios causarle sufrir y morir por nuestro pecado. ¿Y tú piensas que eso significa que tu pecado no es importante a Dios? ¿Que puedes seguir en tu pecado? Que son las primeras palabras del versículo 2. En ninguna manera. Decimos que no es común en griego decir así. Es algo fuerte y usamos casi igual de fuerte en español esta frase en ninguna manera. Es decir, que el pasaje no quiere darnos ninguna excusa de pecar o pensar que pecado es permitido. No es. Ser justo en los ojos de Dios es entender la muerte de Cristo, su dolor, su sufrimiento, la fuerza de su persona colgada en la cruz, la santidad y obediencia de Cristo cuando fue momento no bajar de la cruz. La fuerza del Hijo de Dios en su poder eterno, en la grandeza de su persona, siendo blasfemado, no bajó, pero quedó hasta la muerte. Y la gloria y la majestad y la exaltación y el fin de su muerte en nuestra salvación. No estar condenado por estar bajo gracia no quiere decir pecar. Y antes de seguir quiero ser claro. Si no estoy claro, ser cristiano es estar en desacuerdo con nosotros mismos. Ser cristiano es estar en desacuerdo con mí mismo. Si soy cristiano, no estoy de acuerdo con las palabras que salen de mi boca. No estoy de acuerdo con mis acciones, con mis pensamientos, con mi estilo, con mi risa, con algo de mi gozo, con algo de mi lujuria o deseo o planes o camino o entretenimiento. Ser cristiano es estar en desacuerdo con nuestra propia persona. Y sería excelente de nuestra parte decir esto cada día en nuestra oración. Y tenemos que llegar en nuestra oración y mostrar con nuestra petición que estamos discutiendo con nuestro ser propio. No fue bueno. No fue correcto. No, Dios no quiere estas cosas. Y no es condenarnos decir esto cuando estamos orando. Es meramente decir que, claro, esperamos nuestra esperanza del pecado. Y el pecado tendrá su fin. Y va a amanecer un día sin pecado. Un día cuando no vamos a encontrar ni la tentación de pecar, ni el tropiezo de pecar, ni la idea de pecar, ni el deseo de pecar, y ninguna persona que peca, vamos a experimentar tal día. Tu salvación tiene que ver con esa realidad. ¿Tú quieres estar de acuerdo con las malas palabras que salen de tu boca? Cuando es la realidad que Dios tiene para nosotros, que no. Que no. 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 ¿Entiendes tú el sufrimiento de Cristo? Romanos 6 habla contigo.
Y nosotros podemos decir que una de las verdades aquí muy fuerte es, somos participantes en la muerte de Cristo Jesús. Participamos en la muerte de Cristo Jesús. No son palabras, no son doctrinas de hojas, no es algo que meramente vamos a decir que tiene que ver con una lección. Versículo 3, bautizados en Cristo significa que hemos sido bautizados en su muerte. No tiene que ver con agua, no tiene que ver con tal modo de bautizar, tiene que ver con tu identidad. ¿Quién eres tú? Él o ella que murió con Cristo, bautizado en Cristo, versículo 4. Participas en Cristo sepultado. Fuiste a tu sepulcro cuando Cristo murió. Cristo tomó el trago de la ira de Dios en tu lugar. Cristo ofreció su ser inocente para causar tu vida. Conocer la muerte en su muerte. Y fuiste con él en el sepulcro. Versículo 5. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Otra imagen. Pero ahora la imagen tiene que ver con algo que pasó, plantados, que tiene que ver con algo que sigue. Allí estamos. La realidad de la muerte que es nuestra muerte. Versículo 6. Que nuestro viejo hombre fue luego. ¿Cómo? Oh. Entonces allí estuvimos. El día de la muerte de Cristo. Crucificados juntamente con Él. Cuando soy débil o distraído, cuando no tomo en cuenta qué tan serio es mi fe, qué vergüenza que yo hago de mi fe algo ligero cuando fui crucificado con Cristo. ¿Qué dice 6? Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Con qué fin? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Podemos decir mucho de la vida cristiana y podemos decir mucho de vivir en comunidad como iglesia y podemos enseñar mucho de cómo vivir como familia, como pareja, como hijo, como que sea. Pero el punto principal que tenemos que dominar y entender que somos renovados, el viejo hombre crucificado con Cristo y destruido y luego no servir jamás al pecado. El viejo hombre fue destruido. Cada día el cristiano aquí está. Dios hace algo hoy y lo que Dios hace hoy es destruir. Él está destruyendo mi naturaleza pecaminosa cada día, cada año, cada momento. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Ok, pero es la obra de Dios que va destruyendo el viejo hombre. No estoy bien, sufro, caigo, estoy en tentación, pero sigue la obra del Señor de destruir el viejo hombre. Puedo mostrar mis excusas. ¿Tú necesitas recibir mis excusas de pecado? Perdóname la risa. Dios sigue destruyendo tus excusas y mías, ¿verdad?
7. El que ha muerto es justificado del pecado. 8. Morimos con Cristo. 10. El pecado. Al pecado murió una vez por todos Cristo. Una vez por todos murió Cristo. Entonces tiene que ver con este punto. Cristo sufrió y el resultado es tuyo. Fuimos crucificados, sepultados con Él. Otra verdad igual de fuerte aquí, participamos en su muerte y participaremos en su resurrección. Versículo 4. Sepultados con Él, bla, 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 a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resurrección. 5. También vamos a ser semejantes a Cristo en su resurrección. 6. Cuerpo del pecado destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Tiene que ver con resurrección. Versículo 8. Viviremos con Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es resucitado. Versículo 10. Vive para Dios. Todo esto también es igual de fuerte para el cristiano. Cuando un joven tiene que ir a su escuela y sabe que hay bullying y hay personas que no van a apreciar quién es y tiene peligro o dificultad o no tiene amigos y de hecho muchos son crueles a él. ¿Qué es la fuerza de tal joven? El niño regresa en su casa y la mamá le ama fuertemente y es su precioso. El papá llega y dice cosas fuertes a su hijo para causarle querer ser fuerte. Y quiere hablar con su hijo para causarle aguantar poquito, que no es justo, pero tiene que aguantar. El niño puede recordar cada día quién es, aun cuando tiene dificultad. Y tú, querido amigo, tú aquí estás en el mundo no te quiere. Aguas. Si el mundo te quiere, si el mundo te ama, corres gran riesgo. Si el mundo no encuentra tropiezo en ti, por tu santidad, por salir del pecado, por tu deseo de hacer bien, por tu esperanza, un día ser resucitado con Cristo, estás mal. Estás en el mundo y tienes que escapar. No has llegado con Cristo si el mundo te quiere así. Y no has encontrado el gozo y esperanza de ser participante en la resurrección de Cristo Jesús. Como es verdad de Cristo de resucitar en su cuerpo, es verdad de nosotros. David en sus salmos hablaba de su esperanza en la resurrección y él sabía de no experimentar corrupción. Y aunque habló esta palabra, su cuerpo ahora por 3,000 años está en un lugar, en un sepulcro, no sabemos exactamente dónde. Pero la verdad sigue. Porque David no está allí, está con su Señor. Y va a participar en la resurrección del cuerpo un día. Y tenemos que guardar eso también. Y luego, en ver el pasaje, llegamos en estos mandamientos, versículos 11 a 14. Son 6 mandamientos aquí. Y la obra de la cruz pone un fin al pecado. El cristiano es exhortado a vivir la realidad que es su realidad. Y aquí debemos guardar que los mandamientos no tienen que ver con querer ser perdonado. Ya has perdonado.
tienen que ver con esta realidad. Versículos 1 a 10. Gracia no permite pecado. Gracia no quiere dar lugar al pecado. Gracia toma de la esperanza de ser muerto y ser resucitado con Cristo y cobra de esta realidad el camino de mañana. Y aquí Pablo expresa esto en los mandamientos aquí. Deben ver versículos 11 a 14. Son mandamientos interesantes. En versículo 11, el mandamiento es considerarse. Es un mandamiento, es decir, es imperativo, es lo que Pablo bajo el Espíritu Santo manda que hagamos nosotros. Consideraos muertos al pecado. Considérense muertos a pecados, vamos a decir en México. Y es fuerte. Tú tienes que hacer algo de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo con tu mente. Dios quiere tu mente. Ahora está preocupado con tu estilo de pensar. Son las horas oscuras de la noche, nadie está alrededor, nadie habla contigo y tú estás pensando. No hay momento cuando no estás pensando. En tal momento Dios dice cómo pensar, considerarte muerto al pecado. Tienes que pensar en tus acciones, en tus palabras, en tus actitudes y todo lo que es tú. En tal momento tienes que pensar, ¿puedo hacer? No, soy muerte al pecado. ¿Quiero hacer? No, soy muerte al pecado. ¿Estoy invitado? No, soy muerte al pecado. Tienes que cambiar la forma de pensar. El punto es lo que va pasando con nosotros en el paso de los años, bajo el Espíritu Santo, con la gracia que es nuestra en nueva vida. Algo va caminando en la mente y no queremos rendir la mente a cualquier pensamiento, sino queremos controlar el pensamiento y ver el pensamiento guiado por esta realidad. Un día no voy a pecar jamás. El segundo mandamiento, igual, versículo 11, es como un paquete, pero el término en gramática es distribución. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el otro lado, si soy muerto al pecado, necesito pensar que soy vivo en Cristo Jesús. No voy a tal, pero puedo pensar en esto. No voy a rendir mis pensamientos para tal camino, pero voy a pensar en lo que Dios tiene para nosotros en el camino más adelante. Y otra vez, no es que levantamos algo de ley, no puede ser. Es lo que Dios hace. Queridos amigos, voy a decirles un secreto. No puedes evitar esto. Yo hago todo posible para decirles mi gozo en comunicar el mensaje. Pero en realidad sí estoy sin gritar y aquí estoy como decimos en inglés talking head, meramente diciendo verdades. La verdad sigue. Si eres cristiano, no vas a poder evitar esto. Va a pasar en tu vida. Tú piensas, yo no voy a hacer esto. ¿Cómo que voy a controlar mis pensamientos? ¿Cómo puedo controlar mi pensamiento? Estás en Cristo, vas a controlar tu pensamiento. Va a pasar. Eso es versículo 1 a 10. No puedes evitar que esto va pasando en ti.
Y luego en los mandamientos 11 a 14, aquí en el pasaje, son para causarnos escuchar la música de la sinfonía, del coro eterno, de la redención que está en Cristo Jesús y que vamos allá y vamos a estar siempre en la compañía de los que antes pecaron, pero ahora no pueden pecar, de los que antes estuvieron como nosotros, pero algo pasó en ellos y ahora sale de nosotros meramente santidad y queremos ofrecer nuestra persona en gloria para nuestro Dios. Oh, no puedes evitar. Quizás piensas que soy loco. Puedo confirmar esto luego si quieren hablar conmigo, pero no soy loco. Eso es lo que Dios manda. Y te ofrezco una sugerencia. Que ponen tus pensamientos a esa obra. Voy a resucitar con Cristo. Estoy muerto en Cristo. Estoy muerto al pecado. Voy a vivir en un lugar donde no habrá jamás el pecado. Los demás mandamientos aquí voy a mencionarlos rápidamente porque no quiero pasar demasiado tiempo en los mandamientos hoy. Versículo 12, no reine. Es forma de mandamiento. Quiere decir no dejar que el pecado está dominando nuestro cuerpo mortal. Cuerpo mortal es algo muy literal. Vas a morir. Los padres que no preparan a sus hijos morir están mal. Las familias que quieren ocultar la muerte están mal. Todos tienen que morir. Pero el punto es no dejar que dominen los pecados en nosotros. Hay una verdad allí. Podemos ver y debemos decir esto. Vas a pecar. Vas a caer. Cuando llegues conmigo, tu pastor, y dices que necesitas o quisieras consejería por haber pecado, voy a recibirte bien. Voy a recibirte con gozo. Voy a querer darte consejería. Voy a decir, no es la primera vez de una persona cayendo así en pecado. Pero no justificamos ni damos excusa del pecado, pero hay camino salir. Y debemos querer salir. Y si hay un pecado que tenemos en nosotros y tenemos permiso en nuestra mente, tener permiso, pecar, el pecado ya está reinando. Tú dices, voy a hacer tal pecado. Ya está reinando. Y el punto de decir así es, quiero el escalofrío. No debe pasar. No debe pasar en mí. Que tengo tal pensamiento. No reine pues el pecado en nosotros. Y luego 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado en México. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y luego el opuesto, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y hay algo de griego aquí que necesito explicar. En 13, la palabra, el verbo presentarse aquí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros y luego presentaos. Voy a decir sencillamente lo más sencillo que puedo, solo para hacer claro. Cuando dice la primera mitad de 13, ni tampoco presentar vuestros miembros al pecado como instrumentos. Es mandamiento que tiene que ver con siempre tienes que estar vigilando. Siempre tienes que saber en el próximo momento, en el momento después,
mañana, pasado mañana, vas a querer cuidar y vas a querer asegurar que no estás sometiendo tus miembros al pecado. Es algo que siempre tienes que hacer. Y la segunda vez, luego, en el mismo versículo, cuando dice el mismo verbo en griego, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Bueno, primero notamos que no dice los miembros, sino presentaos vosotros mismos a Dios de entre los muertos. Pero en griego la idea es una acción. Una acción, no es momento tras momento. Pero aquí es el punto, debes estar decidido en términos que pueden entender. No deben querer jugar con Dios. ¿En serio crees que quieres perdón? No es un juego. ¿En serio piensas que Dios debe tener tu cuerpo, tu vida, tus años? No jugamos. ¿En serio piensas que la cristiandad es verdad? No es por tener privilegio a nuestros asientos muy, muy cómodos. Con Dios. Es algo que tú necesitas hacer. Llegar así. ¿Crees todo esto? Que seas decidido que vas a hacer esto. Y el último mandamiento aquí es otra vez por distribución, presentar vuestros miembros a Dios. Las partes de tu cuerpo pertenecen a Dios y la justicia. Y claro, queridos amigos, no somos ignorantes. Cualquier miembro de tu cuerpo, cualquier poder de tu vida, cualquier habilidad que tienes, pertenece a tu Dios, no a otro uso. No puedes tomar de algo de tu cuerpo y decir que tienes privilegio a hacer algo que Dios no quiere y luego decir, oh, Dios entiende. Lo que entiendo cuando dices tú esto es, quieres perseverar en el pecado y a la vez pensar que así abunda la gracia. No. Queridos amigos, ¿dónde llegamos cuando entendemos el sufrimiento de Cristo? Llegamos donde vamos a salir del pecado y vamos a entender lo que es nuestra realidad. Hemos muerto con Cristo. Seremos resucitados con Cristo. Eso queremos. Cualquier esfuerzo necesario, vale. Amén.